Todos, yo soy Daga y estamos en el tercer capítulo de la serie sobre reensamblar lo social de Bruno Latour. Y en este capítulo quería hablaros de todo lo que es el concepto de actante y lo importante que es este concepto. Y bueno, para mí puede que sea de las partes más importantes del libro y que creo que tiene más miga y más profundidad filosófica, como he podido ir adelantando en anteriores episodios, ¿no? Pero todo este capítulo quiero que gire en torno al concepto de actante y la potencia filosófica que tiene, porque es un concepto que, a mi juicio, revoluciona el modo en el que nos vamos a relacionar con los diferentes procesos que se encuentran en la sociedad, ¿no? Porque partiendo de bueno, la crítica que ya hemos estado hablando acerca de la forma en la que se interpreta la sociedad comúnmente desde otras ramas de la sociología, digamos, uno de los puntos centrales de toda sociología ha sido un antropocentrismo, un humanismo que, aun teniendo su razón de ser, porque al fin y al cabo los seres humanos son los que en cierto modo constituyen la sociedad, y al constituir la sociedad en sus relaciones sociales, en cierto modo parecería que son el centro, el núcleo de lo que genera y permite que haya una sociedad, ¿no? Porque si no hubiera seres humanos no habría sociedades, podríamos decir. Pero a la vez, aunque pueda ser explicativo hasta cierto punto, porque yo sí que considero que hay teorías y puntos de vista interesantes que provienen del humanismo, pero sí que es cierto que del mismo modo que puede tener potencia para entender cómo el ser humano actúa, también tiene limitaciones para entender al ser humano en todo aquello que no gira alrededor de él, ¿no? O aquello que va más allá de él mismo y que a lo mejor hace que actúe de una manera y que no actúe de otra, ¿no? Y yo creo que esto es lo que va a hacer del concepto de actante un concepto revolucionario, ya os digo. Yo creo que para mucha gente desde diferentes corrientes le puede parecer a lo mejor un concepto, no sé si decir absurdo, o no sé, me imagino pues para aquellos que sean kantianos, hegelianos y tal, que están como muy metidos en el marco de sujeto-objeto, les puede parecer un concepto bastante incómodo, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, lo que es un actante es un concepto que permite eliminar la barrera entre el sujeto y el objeto al determinar que no todo actor tiene que ser humano. Y como cuando imaginamos un agente, cuando imaginamos a un actor, no podemos evitar pensar en un ser humano, Latour de forma acertada crea que, bueno, que en verdad creo que viene de la literatura, de la teoría literaria, el concepto de actante, pero bueno, lo traslada a la sociología y crea el concepto de actante para hablar de un, no sé si decir, pues un ente que interviene en los procesos en los procesos sociales, un ente que transforma la realidad y que por medio de él, digamos, las cosas cambian, digamos, se modifican los estados de cosas y por lo tanto lo que sería la acción, que provenía antes como de algo que estaba muy relacionado con el agente, ¿no? Es decir, el agente, el ser humano es el que actúa, ¿no? Del mismo modo podemos ver un actor, ¿no? Un actor actúa, ¿no? De ahí viene la palabra de actor, ¿no? Pues también ese ser humano que actúa no solamente va a ser a partir de ahora la figura que actúa en la sociedad, ¿no? Sino que ahora, por medio del concepto de actante, se traslada la posibilidad de actuar a aquello que no es humano, ¿no? No porque el humano no sea actante, porque también lo es, sino que en cierto modo para Latour sería un actante entre otros, ¿no? Que evidentemente, bueno, yo no sé si esto lo habla de una forma, profundiza en ello, ¿no? Porque para mí sí que es cierto que, aunque dentro, digamos, del plano, digamos, de inmanencia donde se realizan las acciones, los actantes humanos o no humanos tengan una posibilidad de participar, evidentemente yo pienso que el ser humano no es un actante más entre los actantes, aunque luego sí que es cierto que dentro de ese campo de actuación su posibilidad de actuación estuviera limitada a cómo interactúa con el resto de actantes, ¿no? Entonces,
más allá, digamos, de que el ser humano tenga un lugar más central o no, el punto es de que desde el punto de vista de Latour, el ser humano se pone al mismo nivel que el resto de entes, del resto de objetos, si queréis decir, para poder comprender los procesos sociales, no como algo que depende meramente de la intención de un actor que redirige sus decisiones hacia el mundo y el mundo le contesta en base a sus decisiones, ¿no? Y por lo tanto la sociedad sería un conjunto de de actores que interactúan entre ellos con sus voluntades y que por lo tanto a raíz de eso pues se generarían las cosas, ¿no? Digamos, esa visión, que aunque tenga parte de razón, es limitada al perder de vista de forma absoluta al cómo los objetos participan de forma directa o indirecta en la vida diaria de las personas y cómo en verdad la sociedad se modula por las interacciones no solamente entre humanos, sino entre objetos y humanos y objetos, ¿no? Y eso yo creo que es la potencia filosófica que se despliega del concepto de actante y que vamos a hablar más en detalle ahora mismo. Pero bueno, el punto, digamos, el cambio radical que ya se puede ver es cómo realmente digamos, la agencia se ve desplazada a partir de la forma de tratar a los objetos y a los sujetos en la teoría de Latour, ¿no? Porque si al fin y al cabo entendemos que un actante es todo aquello que modifica, que altera, que transforma la realidad en los diferentes procesos sociales, nos daremos cuenta de que el ser humano se ha creído siempre tener el monopolio sobre la acción. Y no porque el ser humano no actúe, es más, yo considero que la intención es algo importante. Es más, por eso veo una diferencia entre el actor humano y el no humano. Y creo que esa diferencia importa, ¿no? Pero también es importante tampoco, ¿sabes? Como yo veo un término medio. En tanto que el ser humano tiene intención, digamos, no es un actante más entre los actantes y por eso a lo mejor puede tomar una serie de decisiones. Pero sí que es cierto que eso no significa que el ser humano se despierte y todo lo que quiera por su mera voluntad y por su capacidad de acción vaya a hacerla, ¿no? Entonces, ahí es donde juega el papel y el rol principal de la figura del actante, ¿no? Que es como bajarle un poco los humos a los seres humanos y decir, a ver, tú no podrías ser o tú no podrías hacer todo lo que haces si no fuera por todos los actantes que te rodean, ¿no? Se me ocurren ejemplos. Imaginaos que yo trabajo en otra ciudad. Yo quiero vivir, o sea, yo quiero ir y venir. Si no tengo un coche, no puedo hacer eso, ¿no? El actante, digamos, coche, me permite desplazarme de esa forma sin que de otra manera yo por mí mismo andando no habría podido, ¿no? O la propia comida que ingiero, ¿no? Esa comida me alimenta y en tanto que me alimenta me da unos nutrientes que yo necesito para vivir, ¿no? Entonces, no sé, digamos, por ejemplo, sí, un microondas. Un microondas, al fin y al cabo, sería un actante que forma parte, digamos, de todo el conjunto de objetos que están, ¿no?, a mi alrededor y que realmente yo utilizo cuando me quiero calentar la comida, ¿no? Entonces, ese actante interactúa conmigo porque yo en el momento en el que escucho que hace clink, que ha sonado el microondas, yo sé que está listo, ¿no? Entonces sé que se ha calentado. De modo que yo no habría podido calentarlo sin el microondas y a su vez el microondas ha transformado pues el café ahora frío, de café frío en café caliente. Por lo tanto, del mismo modo que yo no podría irme a dormir sin una cama, podría dormirme en el suelo, ¿no? Pero tampoco podría dormir sin el suelo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, si os dais cuenta al detalle, todo lo que hacemos está limitado o está condicionado por el conjunto de actantes que están en nuestro alrededor. De modo que, claro, eso cuando te das cuenta
se genera como un cortocircuito en esa visión, a lo mejor un poco voluntarista, que tendría a lo mejor ver la acción humana de una manera radicalmente centrada en el sujeto que decide. Porque esa visión no es que sea incorrecta, pero lo que debe comprender es que su decisión está condicionada por todos los actantes que le rodean. Es decir, si yo tengo un trabajo, tengo que estar de una hora a otra, ¿no? Y tengo que estar 5 días a la semana, ¿no? De modo que yo, para organizarme los horarios, necesito esa semana, necesito el concepto, digamos, la tecnología social, que sería un calendario. Eso ya es un actante que modifica la temporalidad en mi cabeza, y eso lo puedo ver en mi agenda y me voy apuntando los días. Pero es que a su vez, el hecho de que tenga un horario de trabajo y vaya a ir a trabajar, ¿no? Eso hace que yo tenga un tipo de vida en base a una serie de condiciones, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que yo vaya a trabajar y vaya en autobús, pues yo, si no tengo el billete, no voy a poder entrar en el bus. De modo que el actante, que sería ese billete, es lo que a mí me permite entrar en el bus y por lo tanto ir a trabajar. Si os dais cuenta, es como que se generan en un momento una serie de cadenas infinitas, porque siempre hay cadenas que no podemos realmente abarcar porque no tenemos esa visión, podríamos decir, casi en el sentido de Dios de Spinoza, ¿no? que contemplaría, ¿no? o entendería las cosas en su conjunto. No podemos realmente ver las cosas de esa manera, pero sí que podemos rastrear las relaciones que se dan entre las cosas, ¿no? Yo no podría grabar este vídeo YouTube si no tuviera esta cámara. Entonces este actante me está permitiendo que yo, en vez de estar hablando así solo contra la pared en mi casa, que yo, este gesto de estar hablando, quede capturado, que yo transmita una serie de información, eso quede grabado en un formato de vídeo, y luego yo ese vídeo lo pueda publicar. Entonces, todo ese tipo de relaciones que se están generando, lejos de ser algo banal, realmente es lo que configura la realidad, porque en el fondo la realidad no está en las abstracciones que hablábamos en el anterior vídeo, ¿no? De la sociología tradicional, que a lo mejor ve cómo se generan las cosas desde ese punto de vista, a lo mejor de... Sí, como con sus castillos en el aire, ¿no? De cómo observan la realidad desde arriba, pero no se dan cuenta que abajo, donde se generan las cosas, en lo sensible, podríamos decir, es ahí donde está el mejunje, donde está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, el punto de vista de Latour, yo creo que es, no sé, a mí sinceramente o sea, me pasa mucho, ¿no? Porque siempre que traigo un vídeo tengo la sensación de que digo, ostras, este libro me ha encantado y he aprendido una serie de cosas, ¿no? Pero concretamente con el concepto de actante de Latour, yo creo que es un concepto que si te lo tomas realmente en serio, modifica tu forma de entender las cosas. Porque ya os digo, esto para una persona hegeliana, kantiana y demás, pues es como absurdo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a actuar un objeto? Un objeto es por definición la antítesis del sujeto. El sujeto tiene razón, tiene intención, tiene voluntad y por lo tanto puede dirigir su acción al mundo, ¿no? Es como el modelo básico que todos entendemos y que no es que sea incorrecto, pero a su vez parte del reduccionismo de creer que el objeto simplemente es un ser pasivo que está en el mundo y que si no fuera por el ser humano no podría hacer otra cosa, ¿no? O sea, o sí que si no fuera por el ser humano su realidad estaría totalmente anulada, ¿no? Y evidentemente pues los objetos siempre forman parte del mundo de los seres humanos en tanto que condicionan nuestro mundo, pero creer que simplemente nuestro mundo se construye por nuestra subjetividad o de nuestra propia, digamos, potencia como sujetos, pues también es ver la vida de una forma reducida, ¿no? Porque si tú, como en el ejemplo del autobús que he dicho, si tú te paras a pensar, nuestra acción está limitada a aquello
que media los objetos o más bien los actantes que forman parte, ¿no? Del mismo modo que si no tengo un coche, pues ese actante no forma parte de mi vida y por lo tanto a lo mejor no me puedo ir pues de viaje pues a pasar una semana a otro país, ¿no? Porque me ha apetecido coger el coche, ¿no? Eso yo no lo puedo hacer si no tengo un actante que me lo permite. Entonces, de una forma similar, todos los actantes que rodean nuestra vida modulan las relaciones sociales de diferentes maneras, ¿no? Porque esto es, digamos, uno de los puntos principales de Latour, de lo que quiere rescatar Latour, que al fin y al cabo el actante no es un intermediario, ¿no? En el sentido de que no es como una cosa que yo utilizo y al utilizarlo pues hago las cosas que yo quiero hacer porque es así. No, muchas veces el propio, digamos, o sea, el propio actante participa en la modificación, en la modulación del mundo. Entonces es tan importante el sujeto que coge el bolígrafo y escribe en el papel como el propio bolígrafo y el papel. ¿Por qué? Porque por muy buenas ideas que yo tenga para escribir, si no tengo un bolígrafo y un papel, eso no va a ser escrito y por lo tanto su función de un libro o lo que sea es nula, no va a existir. Entonces, si os dais cuenta, todo eso está ocurriendo constantemente. Es difícil, ¿no? Porque es como algo que es evidente, pero a la vez muchas veces es como la frase de esta de Foster Wallace, ¿no? No sé si era como una especie de parábola, ¿no? Que era lo de las cosas más... que a veces las cosas que son más evidentes, ¿no? Que están tan delante de nosotros, son las más importantes y no nos damos cuenta, ¿no? Con lo de esto es agua, ¿no? En el libro de Foster Wallace, en la conferencia. Pues de una forma similar estamos rodeados constantemente de ese tipo de cosas que condicionan nuestra acción y a su vez potencian nuestra acción y dirigen nuestra acción y no nos damos cuenta de que a partir de eso dependemos, ¿no? O sea, es como... Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo, si de repente la bombilla no funcionara, no podría grabar este vídeo. Podría grabarlo, sí, si me voy a otro sitio, ¿no? O si de repente, pues, no tengo... O sea, el enchufe está estropeado, ¿no? Digamos, esa relación de funcionamiento, de cómo se intermedia la electricidad en la cámara y en la luz de la bombilla, es lo que está permitiendo que yo ahora mismo tenga luz, ¿no? Y eso lo puedes notar de forma muy fuerte si os ha pasado, que seguro que os habrá pasado alguna vez, el hecho de que no sé, pues que haya habido un fallo técnico en vuestra finca y no tengáis agua o no tengáis electricidad. Pues cuando ocurre eso, de repente es como que tu vida se paraliza, ¿no? Y te das cuenta del valor que tiene tener agua o tener electricidad, porque dices, ostras, ¿cómo voy a tirar la cadena en el baño? O se está haciendo de noche, no veo nada, no puedo cargar el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta, todo ese tipo de cosas dependen de otros actantes que se conectan entre sí. Y lo que pasa es que los obviamos, están ahí y no nos damos cuenta, ¿no? Pero sin embargo están actuando. ¿Por qué están actuando? Porque aunque no tengan intención, la luz no está diciendo, oh, voy a iluminaros a todos y os voy a dar luz. Y tú le dices, muchas gracias, luz, y te contesta, de nada. No actúan así. Realmente actúan simplemente en el hecho de que tienen una función y tienen una forma, digamos, de expresar su funcionamiento en el mundo, ¿no? Del mismo modo que una silla sirve para sentarse, y si no está esa silla, pues me voy a tener que sentar en el suelo o ponerme de pie, pues de una misma forma similar, pues ocurre con el hecho de que si no tengo luz, mi acción es modificada, y a lo mejor ya no voy a grabar el vídeo. Entonces el hecho de creer que el ser humano actúa simplemente por su propia voluntad es un poco iluso. Porque si tú hubieras tenido luz, hubieras grabado. Y si no tienes esa luz, ya no grabas. Entonces te preguntas, ¿estás actuando libremente o estás siendo condicionado por los actantes que tienes a tu alrededor? Y ahí está la clave. Y ahí está el punto que yo creo que es central en el análisis del concepto de actante, ¿no? Que en cierto modo, cuando nos damos cuenta de que nos envuelven un montón de relaciones con objetos que los creemos inertes, que los creemos como, bueno, sí, están ahí, pero... como yo soy el que manda, ¿no? Una sensación así, y realmente no. A lo mejor es como si tú vas un día a la biblioteca y de repente ves que en el horario pone lunes cerrados.
pues te vuelves a tu casa. Y ese horario acaba de cambiar toda tu acción. Ya no puedes, ¿no? O de repente dices, vale, pues voy a robar la llave de la biblioteca y voy a entrar. Ese actante que es la llave que has robado te permite entrar, ¿no? O si coges una silla, la rompes contra el cristal y entras y dices, voy a estudiar hoy, porque me apetecía, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas ya que directamente son ilegales, ¿no? Pero si os dais cuenta, para yo realizar esa acción que es entrar en la biblioteca, he tenido que, uno, toparme con un horario que me está diciendo que tú no vas a ir a esa biblioteca porque está cerrado. Luego, dos, si quiero robar la llave, voy a tener que conseguir esa llave que es un actante y abrir. Y si no, si tengo que romperlo, voy a conseguir un actante que me permita romper la puerta y conseguir entrar. O sea que si os dais cuenta, cualquier tipo de relación que se genera en la realidad depende siempre de actantes. Y esos actantes son, permiten, posibilitan tus acciones, posibilitan cosas, o al contrario, las niegan, ¿no? Las reprimen. Es como que amplifican tu acción o la deniegan, ¿no? Del mismo modo que una señal de tráfico te dice prohibido parar por aquí, ¿no? O prohibido aparcar, o te dice no se puede ir en esta dirección, evidentemente tú puedes ir en esa dirección, pero si os dais cuenta, el actante está teniendo una función social de que está reprimiendo un acontecimiento que sea que tú vayas en esa dirección, ¿no? Lo normal es que la gente haga caso, puede no hacerle caso, pero la función del actante está ahí y eso modula el funcionamiento, el comportamiento de la sociedad. Y si os dais cuenta, por eso tiene tanta importancia la teoría del actor red y la función del actante, porque en ese momento no vemos la señal como una especie de, pues sí, de símbolo que se ha puesto para modificar el tráfico, para regular las normas de tráfico, ¿no? Sino lo ves como un agente no humano que en cierto modo te está apelando y te está diciendo, tú no puedes hacer esto. Y entonces depende de ti decidir si hacerle caso o no. Pero al fin y al cabo, si no le estás haciendo caso, estás cometiendo algo ilegal. Y cometer algo ilegal, por la propia naturaleza social que tiene unas implicaciones, ¿no? Muy potentes también a nivel de... Sí, a nivel de represalias, ¿no? Por eso digo que el actante tiene una función social muy importante, ¿no? Porque si vemos simplemente una mesa, creeremos que eso es como algo que sí, pues para dejar las cosas, apoyarlas, escribir, ¿no? Pero un burócrata, ¿no? Como dice la palabra en francés bureau, ¿no? El escritorio, el poder del buró, ¿por qué es? Porque el burócrata al fin y al cabo escribe en su ordenador hoy en día, ¿no? Pero antes en bol y tal, y permite, ¿no? De forma administrativa que las cosas vayan en una dirección o no, y si se te permite hacer esto o no. Entonces todo ese tipo de cosas que en abstracto podemos hablar de normas sociales, de cuestiones legales, ¿no? Todo eso no flota en el vacío. Y eso es lo que es muy interesante de Latour, que todo eso descansa, en último término, descansa sobre objetos. Hay un empirismo muy grande en las ideas de Latour, y yo creo que de forma muy acertada, ¿no? Porque no podemos hablar de una sociedad, no podemos hablar de un sistema de derecho, de una economía, sin entender la relación social que se genera entre un comprador y un vendedor concreto, sin entender cómo un juez dictamina una sentencia, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que lo que interesa a Latour es que los objetos, o sea, los actantes ya sean humanos o no humanos, en su interacción modulan el mundo. Y por eso mismo los procesos sociales se generan a partir de esas relaciones. Entonces, volvemos al primer capítulo, ¿no? A la introducción. Por eso es tan importante rastrear las huellas, rastrear las relaciones. Porque si entendemos que los procesos sociales se generan a partir de esos procesos, a partir de esas relaciones entre los seres humanos como actores y los actantes no humanos, vemos que hay muchas cosas que ocurren en el mundo que ocurren justamente porque hay actantes que lo posibilitan y actantes que lo posibilitan, ya sean humanos o no humanos, ¿no? Entonces,
claro, en el fondo lo que importa es más el efecto, ¿no? No importa tanto la causa, sino el efecto que provoca, ¿no? Yo al fin y al cabo podría cerrar la puerta manualmente y decir esto está cerrado, o podría tener una puerta que automáticamente a partir de cierta hora se cierre. Si os dais cuenta, la acción es la misma. La puerta está cerrada y ya no puedo entrar. Y las condiciones que eso implica es que tú no vas a poder entrar, ¿no? La conclusión es la misma. Sin embargo, la causa, es decir, cómo yo la he cerrado como humano o cómo una puerta automática se ha cerrado, es totalmente distinta y tiene unas consecuencias que son, que son las mismas, ¿no? Por eso, si os dais cuenta, desde una visión excesivamente antropocéntrica, estaríamos perdiendo de vista los detalles, porque al fin y al cabo yo veo mucha más riqueza en un análisis que contemple ese poder que puede tener un objeto, ¿no? Porque si vemos ese poder que tiene un objeto, a lo mejor al tirar las bombas nucleares no solamente estamos viendo pues los científicos que la crearon, ¿no? Sino que también estamos entendiendo que hay un objeto que posibilitó un trauma social y una destrucción absoluta, más allá de la decisión de apretar del botón del piloto, sino que también por el propio hecho de que ha habido un objeto, un actante que permite destruir a una población entera y causar un trauma histórico de por vida y un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, en el momento que analizamos cómo los objetos no solamente son objetos, sino que transforman el mundo y por lo tanto transforman el mundo de los seres humanos, en el sentido de que los seres humanos ya no vamos a ser los mismos o no somos los mismos desde en el momento en el que planteamos un escenario en el que los actantes se interrelacionan de una forma y no de otra, ¿no? Es como, vale, si ese día no se hubiera tirado la bomba nuclear, pues habría habido un mundo diferente, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo. Pero cualquier cosa, incluso un ejemplo más de eso, más sí, como más banal, ¿no? Pues eso, si yo pues, no sé, no se me ocurre nada otra vez, pues eso, el ejemplo de la biblioteca. Si yo no he ido a la biblioteca ese día, o sea, si no hubiera ido a la biblioteca ese día, pues entonces pues no habría podido leer este libro, ¿no? O los días que fui, ¿no? Y por lo tanto no habría podido luego hacer este vídeo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, todos los objetos que condicionan el mundo también posibilitan las cosas, ¿no? Y esto se ve muy claramente en la tecnología. La tecnología te permite hacer cosas y a la vez te limita, ¿no? Es como que impone una forma de hacer las cosas y tú, conforme te relacionas con ella de una determinada manera, digamos, como que haces las cosas en una dirección o en otra, ¿no? No sé, yo por ejemplo, si utilizo YouTube es porque publico vídeos, pero si publicara canciones lo podría hacer en YouTube, pero realmente ya no sería el formato que yo estoy haciendo, ¿no? O si subiera fotos, pues lo haría en otra red social, ¿no? Si os dais cuenta, pues los actantes modulan o dirigen una cosa de una manera, ¿no? Y por eso el punto es que no son intermediarios, sino son mediadores. Y este concepto es interesante porque nos hace reparar justamente en el hecho de que hay una mediación en las cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo en el momento que estoy hablando, la voz que vosotros estáis escuchando no es mi voz en el momento cuando está siendo ejecutada, ¿no? Cuando está siendo proyectada, sino que está siendo mediada por un micrófono que codifica esa voz y la descodifica en vuestros altavoces. Si os dais cuenta, el actante está permitiendo que tanto la imagen como el vídeo se proyecte luego, pero realmente esa imagen no habría podido ser generada, o esa voz no habría podido ser generada sin ese funcionamiento interno del actante que crea otras posibilidades que hace pues 200 años o hace 100 años no habrían sido posibles. Nadie se habría podido imaginar estar grabándose en su casa y luego que lo viera otra persona desde otra parte del mundo, ¿no? Es algo que si lo paramos a pensar fríamente, cuando le damos ese valor a los actantes, ¿no? y vemos en los objetos su poder y su potencial para modificar la vida del ser humano, pues también yo creo que podemos llegar a apreciar más, pues no sé, la profundidad que hay en cada detalle de la realidad, ¿no? Que no es meramente una papelera, ¿no?
que es donde depositas los restos de lo que ya no utilizas. Y eso parece una tontería, ¿no? Pero si no, ¿qué harías con todo eso? ¿Qué harías? ¿Lo acumularías? No, tiene que ir a la papelera. Y como eso, como algo banal que se os ocurra o algo más trascendental, en el fondo todo tiene su función y eso es lo importante. Y volvemos al tema de las asociaciones. Si os dais cuenta, Latour le obsesiona a las asociaciones y todo lo que tenemos que encontrar es cómo ese rastreo de asociaciones nos dan las pistas de cómo se crean las cosas, ¿no? Un fenómeno social del tipo que sea no se crea porque es un factor social concreto que se genera de una manera tal, ¿no? Sino es como, ¿no? Ha pasado algo que ha llevado a que eso esté de una determinada manera, ¿no? Pues yo qué sé, si hay un índice de criminalidad que ha aumentado mucho, pues eso no se justifica simplemente pues porque X o por Y, sino que tú tienes que ir a las causas concretas de por qué realmente ha habido ese aumento de criminalidad, ¿no? Porque eso es algo muy general, ¿no? Pero en lo concreto la criminalidad se estará generando por personas concretas, con problemas concretos, con limitaciones concretas, que a lo mejor han tomado esas decisiones por ese contexto que tiene, ¿no? Entonces, si tú vas haciendo zoom hacia lo concreto, encontrarás las pistas que a lo mejor explican aquello que es más macro. Y eso yo creo que es la potencia de la idea de Latour, al fin y al cabo, ¿no? El ver en los objetos no simplemente pues unos contenedores vacíos de intenciones humanas, sino más bien unos moduladores de la realidad social, ¿no? Y eso lo podemos ver también en una señal, no, perdón, en un radar, ¿no? Un radar de tráfico, lo que está haciendo no solamente decirte que vayas a tanta velocidad, sino que te está penalizando si te pasas, ¿no? Y eso va a tener consecuencias económicas, incluso legales, ¿no? Entonces, eso está haciendo que tú vayas en una velocidad concreta, ¿no? Eso está haciendo que tú, como actor humano, no actúes como habrías actuado sin ese actante, ¿no? Entonces, el modo en el que tú actúas siempre va a estar limitado por esos márgenes que dibujan los propios actantes, ¿no? Si no tienes zapatillas, ¿vas a salir a la calle descalzo? Pregunto. Pues ese actante te está también limitando, ¿no? O puedes hacerlo, ¿no? Pero en cierto modo ya eso impondría, digamos, cierta limitación de presión social o lo que quieras llamar, ¿no? Pero, bueno, presión social, ¿no? Que hablamos que es algo abstracto, pero más en el sentido de que constantemente hay cosas que están moldeando nuestra acción y van más allá de cómo nosotros a nosotros mismos nos vemos como actores, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, digamos, señalo 3 puntos ya para terminar que son los importantes, que es los actantes son mediadores, es decir, la acción está mediada por estos objetos, ya que estos objetos transforman la acción. Yo no puedo grabar el vídeo sin la cámara y por lo tanto mi acción de grabar no sería la misma sin el actante que hace de mediador y que captura la imagen. O lo mismo con la luz, ¿no? Yo no puedo ver lo que hay en la habitación sin poder encender la luz y que eso medie la acción y por lo tanto me permita hacer, ¿no? Es como que hay como una relación de causalidad y de vinculación entre los actantes que permiten que para que una cosa se genere tiene que haber unas condiciones previas. Si tú vas quitando condiciones, habrá un momento en el que ya no podrás, ¿no? Entonces, claro, esto está plagado de detalles, ¿no? Por eso es tan inabarcable, ¿no? Pero a la vez también es lo bonito, que realmente te permite ver la realidad con un mayor grado de complejidad, ¿no? Porque al fin y al cabo hablar desde estructuras muy grandes, muy rimbombantes, da la sensación de explicar, pero no va a la causa, no va, digamos, al meollo. Y luego, por otro lado, estaría la traducción, ¿no? Que la traducción se generaría en cómo el actante impone una función o impone un interés, entendiendo interés no en el sentido humano, pero más como una funcionalidad, ¿no? Del mismo modo que como hablábamos antes, pues como con el ejemplo de la papelera, hay una función que es la de desechar los restos, pues yo a la televisión pues le veo la función de entretenerme viéndola, ¿no? Entonces ese tipo de función es como que está
dentro de cómo actúa y por lo tanto está traduciendo ese funcionamiento en las relaciones, ¿no? Es como, vale, sí, yo puedo deconstruir un objeto, ¿no? Y utilizarlo, incluso hacer una obra de arte con un objeto, ¿no? En el fondo estoy deconstruyendo su acción y haciendo que sea otra cosa, vale. Pero la realidad es que eso es como hacer una mediación con un actante de una manera, digamos, heterodoxa. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero estás como creando otro nuevo espacio social, ¿no? Que sería el de crear una obra de arte. Pero lo normal es que tú utilices una lámpara para iluminarte y que por lo tanto tú esperes de ese actante una función concreta. Y si no tienes luz vas a la tienda de bombillas y te compras una bombilla y la pones. Entonces, si os dais cuenta, los actantes es como que tienen como una función y esa función permite una serie de cosas, ¿no? Y a la vez no otras, ¿no? Del mismo modo que yo, si juego a la PlayStation 1, no podré jugar a juegos de la PlayStation 3 y viceversa, ¿no? Pues podemos, ya os digo, pensar un montón de relaciones constantes entre unas cosas y otras, ¿no? Y luego otro punto muy interesante es el de la delegación, que también está presente en muchos de los actantes, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que hablábamos antes, la puerta que se cierra sola, la señal de tráfico, la bombilla. Todo ese tipo de actantes lo que te están permitiendo es delegar la función que a lo mejor tendría que estar haciendo una persona en un objeto. Y eso es como muy potente, ¿no? Porque si realmente tuviera que haber una persona señalando la dirección en la que puedes ir y la que no, eso aparte de ser un trabajo agotador sería totalmente, sería totalmente ineficiente, ¿no? Mientras que si tú tienes una señal, simplemente tú estás delegando en esa señal que señale, ¿no? Valga la redundancia, la dirección que hay que tomar, ¿no? O si tú estás con una bombilla puesta, pues tú estás delegando la iluminación en ese objeto. No tienes que ir, pues no sé, a encender el fuego tú mismo y tener que hacer pues un montón de digamos, como que se te complicaría todo mucho, ¿no? Es como que la tecnología, esto también es interesante, avanza en una especie de sentido de optimización y de potencia, ¿no? Pues sí, una vela haría lo que hace una bombilla, pero una bombilla lo hace mejor, ¿no? Y así sucesivamente. Pero la cuestión de fondo que quería rescatar es cómo los seres humanos, como actores, pero también como actantes, delegamos en esos actantes no humanos una serie de responsabilidades o una serie de funciones que antes de que hubiera unos actantes pues no se podrían hacer, ¿no? Me gusta el ejemplo de la cámara de seguridad porque yo creo que es muy visual, porque si tú no tienes una cámara de seguridad vas a tener que tener a alguien vigilando y eso tiene implicaciones muy distintas. No es lo mismo una persona que esté vigilando a una cámara que esté grabando. En la práctica la detección es la misma, ¿no? Y las consecuencias podríamos decir que si ha habido un problema se va a notificar igual, ¿no? Pero en cierto modo cambia radicalmente también el hecho de que lo haga un humano, de que no lo haga un humano, pero sí que es cierto que delegamos esa función en la cámara de vigilancia. Y como esto hay miles y miles de ejemplos que se nos podrían ocurrir si nos paramos a pensar, ¿no? Pero lo importante es que yo creo que se quede esa idea principal, ¿no? Que es la de darnos cuenta que el objeto no es simplemente un objeto que está al servicio del ser humano y que el ser humano es el que manda. El ser humano evidentemente es el que va a canalizar o va a redirigir la acción en base a esos objetos, pero esos objetos van a permitirle hacer una serie de cosas o no van a permitirle hacer una serie de cosas. Y por eso veo que es muy importante ver esa fusión o ese término medio entre cómo el ser humano necesita los actantes para poder comprender, o más bien que comprender, interactuar con el mundo y interactuar en sociedad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que le interesa a Latour, analizar las asociaciones, analizar la sociedad desde las asociaciones mismas. Así que bueno, yo creo que dejaré el capítulo por hoy. Ya os digo, el concepto de actante a mí me ha parecido impresionante, con mucho jugo, un concepto que yo creo que puede dar pie a
a muchas reflexiones y a tomarnos, digamos, las ciencias sociales, la filosofía desde un punto de vista no tan centrado en el ser humano y que a su vez permita entender al ser humano mejor, justamente por darnos cuenta de que hay cosas que son inconscientes, ¿no? Que son cosas que no dependen solamente del ser humano, sino que dependen del entorno de ese ser humano. Y por eso yo creo que al fin y al cabo, bueno, os recomiendo a todos leer la obra y bueno, no sé qué os habrá parecido a vosotros. Ya os digo que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, dadle like al vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.